Escuchas un podcast de Dixo. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Esta es la emisión 20 de nuestro podcast Fuera de la Caja y puesto que este es un número par, nos toca hablar de estos temas de largo aliento. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que esté con nosotros para platicar acerca de estos temas. Recuerde, en este podcast los semanas que son impares platicamos acerca de la coyuntura, específicamente los temas nacionales, y las semanas pares como la actual nos dedicamos a hablar de estos temas de largo aliento, los temas en los que estoy trabajando y que confío en que les sean interesantes y útiles. El tema fundamental de largo plazo de que hemos platicado en varias ocasiones es este fenómeno de la comunicación y su impacto en la conformación de las sociedades humanas, que me parece que puede ser muy útil para entender lo que está ocurriendo hoy en el mundo, pero también para explicar la historia de los seres humanos, una secuencia de eventos que parecen similares y sin embargo cuando uno los ve más de cerca descubre que hay diferencias interesantes que nos han ido haciendo una sociedad distinta, aunque los seres humanos seamos esencialmente los mismos desde hace al menos 100,000 años, probablemente más. Hay diferencias en la forma como construimos nuestras sociedades y no son diferencias exclusivamente atribuibles a cuestiones tecnológicas, a nuestro manejo de la energía, a nuestra capacidad de producir, sino también a la manera como aprendemos a vivir juntos. Esto ha sido percibido por otros estudiosos que, por ejemplo, notan cómo se ha ido reduciendo la violencia en el mundo y lo miden comparando el número de personas que pues resultan lastimadas o muertas en guerras, en asesinatos normales, en eventos violentos, y encuentran que esto se ha ido reduciendo en el tiempo. Sin embargo, cuando uno realiza esta misma comparación haciendo uso de estos ciclos comunicacionales que yo le he comentado, esta reducción de la violencia no es tan clara. Más bien lo que tenemos son efectivamente ciclos en los que nos ponemos muy violentos y después nos serenamos conforme empezamos a pensar con más claridad. Y atribuía yo estos ciclos en alguna conversación anterior a los dos sistemas de toma de decisiones que tenemos los seres humanos, según quienes apoyan la idea de este sistema doble de toma de decisiones, una cantidad importante de psicólogos y otros estudiosos, y pues una de las descripciones más claras de estos dos sistemas viene en el libro de Kahneman, Kahneman, que se llama Pensar rápido y pensar despacio, un libro muy importante para ver lo que sabemos acerca de la toma de decisiones de los seres humanos. No es el libro más divertido del mundo, eso sí, se lo aclaro, no se va usted a poner a leer y no va a poder soltar el libro. De hecho lo va a soltar con gusto muchas veces porque se aburre uno, pero la cantidad de información que contiene es verdaderamente importante, y específicamente Kahneman soporta o apoya esta idea de que tenemos dos sistemas con los que tomamos decisiones. Uno, el llamado sistema 1, que es un sistema esencialmente intuitivo, rápido, emocional, que nos permite tomar decisiones sin pensar, y el sistema 2, que sería en el cual reflexionamos, hacemos análisis lógico, revisamos opciones y tomamos decisiones, un sistema mucho más lento. Lo normal para los seres humanos es movernos en el sistema 1, el sistema 2 cuesta trabajo, hay que pensar. Y eso pues no es fácil, como usted sabe, si lo ha hecho alguna vez recientemente se acordará que pensar cuesta trabajo. Entonces
entonces nos movemos al sistema 1 casi siempre, cada vez que necesitamos, en particular frente a 3 circunstancias. Una, cuando hay una amenaza enfrente que nos hace movernos rápidamente al sistema 1, dejar de pensar y tomar una decisión rápida, precisamente para evitar la amenaza. Una segunda ocasión, cuando hay un exceso de información, tanta que no la vamos a poder procesar, y entonces mejor, en vez de estar perdiendo el tiempo pensando, decidimos cómo va, con la panza, con los sentimientos y las emociones. Y la tercera circunstancia en la que esto ocurre es cuando tenemos una disonancia cognitiva. Nuestra imagen del mundo no coincide con la realidad, y esto hace que no tengamos un marco de referencia para pensar. Pues entonces mejor no pensamos y tomamos la decisión otra vez con la panza, con los sentimientos y las emociones. Este sistema 1, cuando se generaliza en la sociedad, pues nos lleva a decisiones abruptas, otra vez basadas en sentimientos. Lo que avanza es la irracionalidad y el miedo, y en esas circunstancias nos ponemos violentos. Y me parece que si uno revisa los ciclos en los que nos hemos movido al sistema 1, pues es exactamente cuando tenemos momentos de gran violencia. En el siglo XVI, es decir, de 1500 a 1650, es el momento de mayor violencia desde que tenemos registros. Vuelve a ocurrir esto entre 1750 y 1850, alrededor de las revoluciones y el periodo napoleónico, y vuelve a ocurrirnos a partir de 1913, 1914 hasta 1968. Me parece que podría ser un buen año para ponerle fin a ese ciclo, y todo ese tiempo pues estuvimos violentos y matamos muchas personas. En los otros estamos más tranquilos, estamos en esto que le llamaba sistema 2, y ahí pensamos y construimos sociedades mucho más pacíficas, prósperas, exitosas, que pues, sin embargo no resuelven todos los problemas de los seres humanos. En particular, no reducen la desigualdad de manera significativa. Por ejemplo, muchas personas no se sienten bien en ese tipo de sistemas, y se sienten aislados, y entonces pues en el momento en el que vuelve a haber una circunstancia que nos mueve al sistema 1, pues estas personas son precisamente las que inician los movimientos emocionales, y que eventualmente se convierten en violentos. Acabo de leer un libro muy bueno que se llama El enigma de la razón, de Hugo Mercier y Dan Sperber. No sé si ya existe en español, pero tiene más o menos un año que se publicó, y ellos lo que propusieron desde hace algunos años en un artículo que ese sí había yo leído en su momento, era que la razón no es distinta de la intuición, y en ese sentido esta idea de los dos sistemas pues no sería útil. En realidad, ellos dicen, la razón es parte de los otros mecanismos que tenemos de toma de decisiones. Es un sistema intuitivo, nada más que funciona no sobre eventos de la naturaleza, sino sobre las razones, sobre argumentos. No estoy seguro que en el libro y en el artículo que le decía realmente logren ser convincentes en esto, pero sí lo son en otra cosa que es muy importante, que la razón evolucionó, y por eso la tenemos los seres humanos, no para que pensemos y se nos ocurran ideas brillantes sobre cómo funciona el átomo o cómo construir estos aparatitos para poder hacer podcast. La razón evolucionó para poder resolver nuestros problemas como sociedad. Esto tiene mucha más lógica y parece pues obviamente cierto. Habría que seguir estudiando para ver si lo es, pero en principio a mí me parece muy razonable, porque efectivamente nuestros razonamientos los hacemos no para tomar mejores decisiones, sino para convencernos de que la decisión fue buena. En particular, esto lo hacemos después de decidir. Una vez que ya usted tomó una decisión, no sabe ni cómo, se empieza
empieza a desarrollar argumentos para convencerse de que esa decisión fue extraordinaria. Nosotros, los seres humanos, somos especialistas en racionalizar, es decir, en encontrar razones para cosas que ya habíamos hecho, no para que pensemos cómo hacerlas mejor, sino más bien para defendernos de lo que ya decidimos. Esto es lo que hacemos cuando nos reunimos con otros, tratamos de convencerlos de que nuestros argumentos son correctos, de forma que tenemos una cosa que los psicólogos llaman el sesgo de confirmación, y que Sperber y Mercier le cambian de nombre y dicen: no es que sea un sesgo de confirmación, es el sesgo de mi lado. Todo lo que coincida con lo que yo pienso está bien. Y eso pues es un sesgo que tenemos los seres humanos. No diga usted que usted no lo tiene, todos lo tenemos. Nos gustan las cosas que coinciden con lo que ya pensábamos, y no nos ponemos a pensar con mucho detalle cuando nosotros argumentamos si nuestros razonamientos son lógicos o no. No importa, son nuestros, y como tenemos este sesgo a favor de mi lado, pues entonces no hay necesidad de pensar mucho. Esto, sin embargo, ocurre al mismo tiempo que tenemos una percepción distinta cuando los demás opinan. Cuando los demás opinan, somos excesivamente críticos. Lo que Sperber y Mercier afirman es que estas dos cosas son en realidad dos mecanismos que resultan de una misma cosa. Nuestra flojera para argumentar bien se complementa con nuestro ánimo de crítica cuando otros argumentan. Y el sesgo a favor de mi lado nos sirve también para presentar ideas y que entonces sean rebatidas por los demás. Esto complementaría una forma de argumentar que nos lleva a algo muy interesante. Los seres humanos piensan mejor en bola. Una persona solita puede pensar bien, puede tener buenas ideas, pero pues no va a ser muy crítico de su propio pensamiento, y además va a ser pues excesivamente a favor de lo que ya pensaba. De manera que cuando lo enfrentamos con otros que tienen argumentos distintos es cuando la razón empieza a funcionar. Esta idea me parece que es muy útil. No es que sean ellos los primeros que la proponen, en la forma como lo hacen sí son los primeros, pero coincide con otras aproximaciones en la misma dirección. Específicamente, si usted recuerda algo de este famoso filósofo alemán Jürgen Habermas, él plantea al diálogo como el elemento fundamental para poder vivir en sociedad, y establece ciertas características que debe tener el diálogo para funcionar: que todo mundo pueda hablar, que a todo mundo se le escuche, que se puedan usar argumentos, que haya fuentes de información que puedan utilizarse para complementar y que sean confiables e independientes, etcétera. Esto me parece que es muy interesante ponerlo en el contexto de esta hipótesis que yo le he planteado en otras ocasiones acerca de cómo vamos construyendo nuestras distintas técnicas de comunicación, y lo es por lo siguiente: en las sociedades muy pequeñas de seres humanos, cuando vivíamos en grupos realmente pequeños, ¿se acuerda usted? El número de Dunbar limita el tamaño de un grupo humano de forma natural a un máximo de 120 individuos, pero en realidad en la mayor parte de los grupos que se han conocido, que son pequeñitos, estamos hablando de alrededor de 60 adultos. En esos grupos la argumentación es un mecanismo extraordinario para tomar decisiones. En las noches se puede reunir la comunidad entera y pueden hablar todos. No necesitan hablar los 60, pero pueden hablar, no sé, 10, 15 de los que están presentes. Los demás van apoyando a uno o al otro, y se llega a una decisión en donde se aprovecharon las ventajas de la razón, la capacidad de cada persona de desarrollar argumentos a favor de su propio lado, con
la visión crítica que tenemos todos de lo que opinan los demás. En la combinación se llega a la mejor decisión. Esto todavía pudo usarse en algunas otras sociedades un poco más grandes, pero pues no es una cosa extraordinariamente eficiente. Tal vez el caso más conocido sea esta democracia ateniense, en donde pues hablamos de 3 o 4 mil ciudadanos que eran los que podían reunirse y todos podían hablar. No hablaban todos, obviamente, hablaban unos pocos, los demás criticaban, opinaban y al final votaban. Y esto pues permitía decisiones un poquito más pensadas. Tampoco es que sea maravilloso, pero es un poquito mejor. La forma como nos comunicamos, sin embargo, favorece u obstaculiza esta capacidad de argumentación. Cuando lo único que teníamos era el lenguaje y vivíamos en estos pequeños grupos, pues este mecanismo funcionaba extraordinario. Pero cuando inventamos la escritura, esto cambia mucho las cosas, porque el que escribe es uno y los que leen son muchos. A lo mejor no todos saben leer, pero alguien les lee y los demás escuchan. El asunto es que hay una voz que pesa más que los demás, la voz del que escribió. El peso del escrito sobre la discusión pública coincide, como sabemos, con la construcción de las grandes ciudades, las primeras grandes culturas y las religiones. Es esto lo que aparentemente altera la discusión pública para favorecer el peso de un grupo de dioses por encima de los otros o de figuras sobrehumanas por encima de las otras, de forma que al final tenemos un panteón de dioses que soporta a una estructura de poder en la sociedad que nos lleva a pues todo esta época que vamos a ver en distintos momentos, que va a ir cambiando paulatinamente, pero que ocupa todo el tiempo de la escritura, desde hace 6,000 hasta hace 500 años. Todo ese tiempo dependimos de la escritura y todas esas estructuras sociales son profundamente autoritarias y verticales. La llegada de la imprenta, sin embargo, permite una especie de argumentación nueva. Ya no es una única persona que escribe, ya pueden ser muchos, porque la imprenta permite producir libros baratos. Y después, cuando aparecen ya los que llamamos periódicos o boletines o folletines, en el siglo XVIII, con mucha mayor razón, hay una discusión pública alrededor del escrito, en donde este sigue pesando, pero ya menos de lo que pesaba cuando la escritura era manual. Esto vuelve a cambiar cuando aparecen los medios masivos. Los medios masivos son como el escrito, pero peor. Una pocas personas son las que pueden opinar y todos los demás están escuchando. Sea en el cine, en la radio, en la televisión, muy poquitos opinan y todos los demás oyen. Y eso no permite argumentar. Eso permite, si acaso, que algunas de las ideas se vayan haciendo poderosas por encima de las demás. Y no me parece coincidencia que el cine y la radio sean el sostén de estos estados totalitarios del siglo XX, que son en el fondo religiones sin dioses. El nacionalismo, el fascismo, el comunismo, que acabaron siendo extraordinariamente destructivos y tan verticales o mucho más que lo que habían conocido los seres humanos en los 5,500 años previos. Ahora que estamos en este asunto de las redes, en las redes todos pueden opinar y todos escuchan. Y esto a mí me parece que es una oportunidad espectacular para la construcción de la argumentación. Ahora habría que regresar a los detallitos. El detalle que mencionan Mercier y Sperber es: si uno parte de una situación en donde hay mucho de por medio en la discusión, la polarización va a ser muy rápida, de forma que si discutimos acerca del control del poder, nos vamos a polarizar. Y como usted sabe, eso es lo que ha ocurrido en el mundo entero, en particular en los últimos 4 o 5 años, aunque esto venga de un poco antes. En estos últimos 4 o 5 años es donde es muy notorio esta polarización. Sin embargo, esto no es lo único que se logra en las redes. Me parece que hay muchas otras cosas que están ocurriendo y que son las que hay que ir fortaleciendo, reconociendo este detalle que mencionaban Mercier y Sperber y acordándonos pues del señor Habermas y de cómo le hacemos para que su
sus ideas sobre un diálogo que puede resultar en una argumentación constructiva puedan convertirse en la forma de administrar las redes. Esto es un tema pues que no es evidentemente sencillo y cuya solución en este momento no le voy a dar porque no la tengo, pero creo que es algo que nos puede ayudar a ir pensando por dónde. No se trata de cómo acabas con las redes, se trata de cómo la gran ventaja que ellas tienen, que permiten una conversación y una argumentación plena de toda la sociedad, puede aprovecharse precisamente para la construcción de esa sociedad pacífica, exitosa y próspera. Recuerde usted que según mis numeritos, eso debería más o menos pasar dentro de unos tal vez 20 años, así que si hay tiempo para pensar, y en principio puede usted aprovechar el tiempo que da diciembre. Yo creo que vamos a dejar prácticamente nuestras emisiones del podcast en lo que se refiere a los temas de largo plazo. Esta será la última de 2018 y en enero regresamos para platicar más acerca de estos temas. Espero ya para entonces tener algunas soluciones un poco más concretas que ofrecerle, pero todavía platicaremos, yo creo que un par de semanas, rompiendo nuestra idea de nones y pares acerca de la coyuntura, porque bueno, pues viene la toma de la presidencia por parte de López Obrador, y entonces platicar un poquito acerca de lo que eso va a significar, y ya en 2019 pues tendremos muchas emisiones para poder estar platicando. Recuerde, esto es Fuera de la Caja. Yo le agradezco mucho no solo que me escuche, sino que ocasionalmente pueda compartir alguna idea conmigo. Soy Macario MX en Twitter, @MacarioMX, correo electrónico macario@macario.mx y la página electrónica www.macario.mx. Muchas gracias. Dixo presentó